Que el Señor le bendiga. Le saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo en esta hora. Bendecido, agradecido con Dios. Un día más que podemos compartir una palabra de Dios para todo aquel que tenga sed, para todo aquel que tenga hambre, pueda ser saciado en la verdad de Dios. Verdaderamente estamos agradecidos más allá de esta cuarentena que estamos padeciendo. Algunos hemos optado por tomar todo esto y hacer algo bueno de ello, así que verdaderamente estamos agradecidos por esto, dándole gloria y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Bien, quiero tocar un tema que, aunque se habla muchísimo, aunque es un tema que siempre se está tocando por una u otra razón, es un tema mal aprendido, mal entendido y mal enseñado. Mal enseñado por el hecho, no porque no se sepa, sino porque yo siempre digo que cuando enseñamos algo, ese algo tiene que quedar en el corazón de la persona a la que le enseñamos. Nosotros hablamos y traemos un mensaje, una enseñanza justamente para que haya un cambio, para que haya algo poderoso. Me gusta lo que decía Juan Wesley. Dice que él mandaba a sus discípulos a predicar, y cuando volvían dice que él le hacía el test de las dos preguntas. Dice que le preguntaba: ¿se convirtió alguien? Primera pregunta: ¿se convirtió alguien? Segunda pregunta: ¿se enojó alguien? Dice que depende de lo que le respondieran, pero cuando alguno le respondía, por ejemplo, no, que no se había convertido nadie, que no se había enojado nadie, entonces él le decía: hijo, ocúpese de otra cosa porque usted no fue llamado a ser predicador. Y qué bueno que es eso, porque es algo muy sutil, es algo muy fuerte, puesto que el Espíritu Santo, cuando está en un mensaje, produce dos cosas: o convierte o hace enojar, pero algo produce. Cuando no se produce nada es porque no estaba el Espíritu en el mensaje. Por tanto, si no está el Espíritu en el mensaje, no hay parte de Dios en ello. Entonces, quiero hablar. Bendigo a María Barroso, abrazo grande. Quiero hablar acerca de la honra. Quiero hablar acerca de la honra. Y a veces nosotros cometemos el error de creer que honrar a una persona es hacerle reverencia o venerarlo, pero la palabra honra es más profunda. Entonces vamos a hablar acerca de ello. Quiero que, si usted ahí, agarre su Biblia o acompáñeme, yo le voy a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1, y tomo lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dice la palabra de Dios: asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Recuerda cómo el Señor Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. En todos esos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó
ni tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Ten por cierto que, así como el Padre disciplina a su Hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Y es palabra de Dios. Saludo al profeta Pablo López allí en Córdoba, Argentina. Abrazo grande. Qué tremenda esta enseñanza que nos deja Dios. Un camino de 11 días. 11 días de camino, que era el lapso que había desde Egipto a cruzar el Jordán. Israel tardó 40 años. 40 años tardó Dios en permitirle a Israel que llegara a su tierra prometida. Ahora, dice la Biblia que en esos 40 años, dice que Dios probó el carácter, el corazón de cada uno de los que iban caminando, peregrinando en el cruce de este desierto para llegar a su tierra prometida. Y yo me hice esta pregunta, amado. ¿Por qué Dios probó a Israel? ¿Por qué Dios permitió esa prueba? ¿Y por qué Dios quería saber si iban a cumplir sus mandamientos? Dice la Biblia que la generación de 20 años para arriba fue la que cruzó el Jordán. Los demás perecieron todos en el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué perecieron en el desierto? Porque no había en ellos honra hacia Dios. No había en ellos honra hacia Dios. Y nosotros, los seres humanos, muchas veces no tomamos las enseñanzas de Dios, no tomamos lo que Dios nos aplica a través de la palabra, lo que nos enseña a través de la palabra, para que podamos comprender que Dios es un Dios de justicia, que Dios se mueve en la justicia, Dios es justo. Entonces, cuando yo no entiendo que la justicia de Dios justamente es lo que permite que nosotros podamos vivir una vida plena en Dios, y nosotros no practicamos, o sea, ¿qué dice? Oh, Dios te ha revelado, ¿qué pide Dios de ti, hombre? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero lo primero que te pide es hacer justicia. En estos días hemos estado hablando de este tema y verdaderamente debo admitir que es un tema muy fuerte y muy profundo, al cual debemos estar atentos. Porque si hay algo que a Dios le desagrada justamente es la injusticia. Cuando nosotros somos personas injustas, a Dios le desagrada esta actitud. Y no es que ser injusto es porque hagas lo malo. Dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 3, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Dios ama al hombre que practica la justicia. Dios ama a la mujer que practica la justicia, que ama la justicia y la practica. Dice la palabra de Dios allí en el verso 22. Y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. A nosotros se nos revela la justicia por medio de Cristo, por medio de Jesús, la justicia nos es revelada. Ahora, Jesús es el modelo a seguir de lo que significa un hijo honrando a su padre. Jesús dijo, porque nada puede hacer el hijo sino lo que ve hacer a su padre. Y él mismo dijo, pero yo honro a mi padre. ¿Cómo? Fíjese la honra. Dio su vida en obediencia
Eso es honra. Yo le voy a decir algo. La honra comienza con dar. La honra comienza... Usted dice, yo honro a mi papá, yo honro a mi mamá. Y usted no le da nada, usted no lo honra. El Señor Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, de labios, pero su corazón está lejos de mí. Porque lo que tenés en el corazón, de la abundancia del corazón habla la boca cuando yo actúo en esa fe que creo tener. Tenemos que entender lo siguiente. La palabra de Dios dice que nos enseña que cuando Israel va cruzando el desierto, murieron muchos en el desierto que no vieron la tierra prometida. También eran hijos de Dios, también eran el pueblo de Dios escogido, también eran israelitas, también eran judíos, pueblo, pero sin embargo no pudieron entrar a la tierra prometida porque no supieron honrar al Padre. Porque el corazón de estas personas estaba dividido entre lo mundano y lo de Dios. Y hoy tenemos y vivimos momentos difíciles donde tenemos un corazón dividido, donde la iglesia tiene un corazón dividido, donde un día alaba a Dios, glorifica a Dios, hace culto de adoración y alabanza, y al otro día tiene temor de un coronavirus, tiene temor de una amenaza de Jezabel, se atemoriza de Jezabel. Viene como en el tiempo de Elías, viene la amenaza, y temerosa la iglesia huye. Temerosa la iglesia quiere morirse, porque no soy mejor que mis padres, porque los padres eran desobedientes, eran rebeldes. Así está la iglesia hoy como en el tiempo de Elías. ¿Por qué sucumbe ante la amenaza de Jezabel? ¿Por qué la iglesia tuvo temor de este coronavirus? ¿Por qué la iglesia estuvo temerosa? Porque la iglesia ha hecho lo malo delante de Dios, porque la iglesia no ha honrado a Dios como tiene que honrar. Entonces, cuando tú no haces lo que es correcto, tienes temor, porque no está la verdad de Dios en tu corazón, no está la justicia de Dios. Dice la palabra de Dios, la Biblia, nos habla claramente en Deuteronomio. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no solo vive de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Y acá está el asunto, mi hermano. Yo vivo de la palabra, dice la palabra de Dios, honrarás a tu padre y a tu madre. Yo vivo de la palabra de Dios, yo debo vivir la palabra en mi vida para que esa palabra pueda sostenerme, pueda bendecirme, para que te vaya bien y tengas larga vida, dice el mandamiento. Marta Casanave, te bendigo, abrazo grande. Entonces, yo debo comprender, mi amado hermano, que cuando Dios hace algo en mi vida, en mi corazón, es porque me está llevando. Dice, ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Ahora, ¿cuánta iglesia tenemos que no ha podido asirse de las promesas de Dios? ¿Cuántos de nosotros tenemos promesas que todavía no se han cumplido? Y llevamos años esperando la promesa de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos podido todavía entrar a la tierra prometida? ¿Por qué se alarga el peregrinar por el desierto? Por causa de nuestro corazón, por causa de la dureza de nuestro corazón, por causa de la injusticia que practicamos. Porque no caminamos en la justicia de Dios, sino que caminamos en nuestra propia justicia, nosotros juzgando, condenando, haciendo cosas que Dios no nos mandó a hacer. Esta mañana Dios hablaba a mi corazón esta palabra y me traía esta palabra a mi corazón y me decía, así mi iglesia quiere
vivir de las promesas, pero no cumple. Porque yo te voy a declarar algo. Te voy a decir algo. Cada promesa de la Biblia está en un 98% están en el Antiguo Testamento. Las promesas de Dios. Esas promesas de Dios se basan en la ley. Porque es la ley la que testifica la justicia de Dios. Entonces, se basa en la ley. Ahora, el único que cumplió con toda la ley para asirse, para poder tomar todas las promesas, porque las promesas, vuelvo y reitero, están basadas en la ley. Las promesas vienen a cumplimiento de ley. Y vuelvo y digo lo que dije recién. La ley testifica de la justicia de Dios al igual que los profetas. Entonces, ¿quién lo hizo? ¿Quién cumplió? Jesucristo. Él lo hizo. Y yo debo estar en Cristo para poder asirme de las promesas. Y acá se nos abre un panorama inmenso, mi hermano. Porque todos los que van a la iglesia han conocido el Evangelio o no, se dicen hijos de Dios y se dicen que están en Cristo. Y si estás en Cristo, ¿por qué todavía no has podido asirte de las promesas de Dios? Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17. Pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he acá, son todas hechas nuevas. Y nosotros lo tomamos a todo eso y decimos, no, estamos en el Evangelio, estamos cambiando. Ya estamos en Cristo. Ya soy parte del cuerpo. Pero yo me imagino, voy a tomar como referencia mi cuerpo. Un día el dedo es parte de mi cuerpo y el otro día ya no es más parte de mi cuerpo, hace lo que quiere, va a pasar para acá. No es así. Si sos parte del cuerpo, te permaneces en el cuerpo. Si sos parte del cuerpo de Cristo, permaneces en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo puede decir alguien que es parte del cuerpo de Cristo? Va y viene, va y viene. Un día está con Dios, al otro día está con el diablo y dice, yo soy parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo podemos nosotros que vivimos adulterando la palabra? Cuando usted no cumple con lo que dice Dios, cuando usted no cumple con la justicia de Dios, usted es un adúltero de la palabra de Dios. Al igual que yo. Si yo no lo hago, soy un adúltero de la palabra de Dios. Cuando usted adultera la palabra de Dios, para el Señor es como si fuera hechicería, brujería, abominación. ¿Por qué adultero? Porque yo mismo estoy declarando, estoy diciendo que la palabra de Dios no sirve. Estoy declarando con mis actos que la palabra de Dios no sirve, que su justicia no sirve. Entonces yo digo que yo honro a mi madre, que yo honro a mi padre, pero en realidad no lo hago. Yo estoy abortando una promesa de Dios a mi vida. Dice la Biblia que el que falla en un solo mandamiento se hace deudor de todos los mandamientos. Y Cristo no vino a quitar la ley, ni los mandamientos, ni los decretos. No vino a quitarlo, vino a cumplirlo. Y todo aquel que en Cristo está, tiene el poder para hacerlo a través de la gracia que le fue entregada en el sacrificio de Jesús. María Josefina Cruz, abrazo grande, hermana. Entonces usted tiene la posibilidad, pero el problema está que nosotros como iglesia no hemos entendido esto. Hay una historia que yo quiero compartirla, que se encuentra en Génesis 9, en el verso 18, dice así. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet, y Can es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán,
vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, así no vieron la desnudez de su padre. Despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será de sus hermanos. Aleluya. Aquí tenemos una enseñanza que la podemos tomar desde el modo literal, desde el modo espiritual y desde el modo de la revelación, como siempre digo. En el modo natural podemos entender, por lo que dice las Escrituras en su raíz etimológica, que no solamente fue que vio la desnudez de su padre, sino que tuvo lascivia al ver la desnudez de su padre. Por eso, por esas razones que Noé lo maldice. Eso dice lo que dice literalmente las Escrituras. Ahora, en el ámbito espiritual podemos entender, cuando uno debe cubrir la desnudez de su padre espiritual o de su padre a través de ver su falta, entender su falta y no salir a diseminar por todo lado, hizo esto, hizo aquello, sino que por el contrario, cubrirlo en su desnudez. Y desde el lado de la revelación podemos entender cómo Dios permite situaciones en nuestras vidas para que nosotros tengamos que tomar el tiempo de decidir conforme a la justicia de Dios cuál es la buena acción o la mala acción a la que yo me voy a enfrentar por mi decisión. Porque el asunto acá, hermano, tiene que ver con una decisión que yo tomo, pero es conforme a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué hace un hijo cuando lo ve a su padre en ese estado? ¿Qué hace un hijo? Hablo de un hijo que practique la justicia. Lo primero que va a hacer es cubrir a su padre, ayudarlo, guardarlo. ¿Por qué? Porque si Can estaba en la tierra hoy, era gracias a que Noé oyó la voz de Dios y fue el que lo reunió como familia, lo cobijó bajo su nombre para que Dios lo guardara en un arca y lo llevara y estuviera con vida. Pero él no respetó a ese hombre que fue el instrumento de Dios para salvar su vida, sino que al contrario, él se llenó sus ojos de crítica, de juicio contra un hombre al que él tenía que respetar y honrar. Ahora lo vamos a llevar al ámbito nuestro, a nuestro estado natural, ahora, a este tiempo. Hoy se habla mucho de paternidad, se habla mucho de padres espirituales, de hijos espirituales, pero la verdad es esta, que yo he visto muy pocos hijos espirituales honrando a su padre. He visto muy pocos hijos honrando a su padre. Porque la honra, el otro día me decía el apóstol Humberto, toda honra conlleva... Hola, a esto a muchos no les gusta, pero es dar. Es dar. La Biblia dice, honra a Jehová con tus bienes. ¿Con qué? Con tus bienes. ¿Cómo lo honras? Con tus bienes. Tú honras a Dios con tus bienes. ¿Por qué con tus bienes? Porque cuando tú das tus bienes, estás demostrando que tienes un solo Dios y no que tus bienes son el Dios que tú tienes. Entonces, vuelvo y reitero lo que dije al principio, este pueblo de labios me honra. Sí, oh Señor, te alabamos, te adoramos. Yo siempre digo lo mismo, y enójese quien se enoje, esto es una realidad. Cuando tú dices que tú amas a Dios, yo te pregunto, contéstate a tu corazón, ¿cuál es la ofrenda que tú le das a Dios? Tú no puedes decir que amas a Dios y le llevas una moneda al altar. Tú no puedes decir que lo amas. Si es lo único que tienes, aleluya, estás dando una ofrenda como la viuda, la mejor ofrenda del mundo. Pero cuando tú das de lo que tienes, de la migaja, tú le estás dando migajas a Dios. No, pero la ofrenda la agarra el hombre, no importa quién la agarre. En todo tiempo, toda ofrenda la agarran los hombres. Sea de alimento, sea de animal, sea de dinero, lo que sea, siempre la usaron los hombres porque Dios le dio a los que ministran. A los levitas, entre comillas, espirituales, les dio la herencia de recibir las ofrendas, los diezmos.
La pregunta que yo te hago, y no tiene que ver con lo que reciba el otro, sino que lo que tú das. Porque honra es dar. Si tú dices que honras a Dios, si tú dices que amas a Dios, es como si, yo siempre digo, es como si tú vas, el varón se presenta delante de su esposa y le dice, mi amor, yo te amo, te amo, te amo, y le lleva un pimpollo de rosa todo marchito, arrugado, así todo feo. ¿Usted cree que esa mujer le va a creer que la ama? El amor se demuestra, mi hermano. Cuando yo digo que amo a alguien, yo demuestro que lo amo. Cuando yo digo que honro, yo demuestro la honra. A través de lo que es justo. A través de lo que es justo. A veces, hablando de nuestros, me voy a poner yo como ejemplo, hablando de nuestros hijos naturales. Nuestros hijos naturales no son todos iguales. Nuestros hijos naturales tienen la herencia nuestra, que el día que faltemos ellos van a hacerse hacedores de esa, van a poder tomar esa herencia. Pero mientras nosotros estemos aquí en vida, cada uno de ellos tendrá su recompensa. Porque eso es ser justo. Eso es justicia. Fue lo que hizo Noé. Fue justo. Porque no podía pagarle lo mismo a Can que a los otros dos que respetaron hicieron. Porque si no, los otros dos se hubieran perdido. Eso, porque si yo le quiero enseñar justicia a mi hijo, yo debo practicarla yo. Entonces, tengo dos hijos, uno se porta mal, el otro se porta bien, y a los dos le doy lo mismo. Ah, porque yo amo a mis hijos. Eso está mal. Porque entonces el que se porta bien un día va a decir, ¿para qué si portarme mal es lo mismo? Yo no le estoy enseñando justicia. Yo debo saber diferenciar y a cada uno darle lo que se merece, porque Dios hace eso con nosotros. Los que se merecían entraron a la tierra prometida, los que no merecían se quedaron en el desierto. Y por eso Dios es malo. No, Dios es justo. Porque el corazón que le adoraba, el corazón que le honraba, el corazón que verdaderamente lo amaba, entró a poseer su tierra prometida. Pero el corazón que estaba dividido, el corazón que hacía lo malo delante de Dios, no tenía derecho a participar de algo que los otros que habían sido... Nadie dice que se perdieron. Pero que no vieron la tierra prometida, seguro. Al punto que ni siquiera Moisés pudo entrar a la tierra prometida. La vio nada más. Por cuanto en la justicia de Dios, la acción de Moisés demandaba. La acción de Moisés demandaba que fuera Dios justo y activara lo que a través de Moisés durante muchos años había dado al pueblo. Dios no podía obviar a Moisés y Moisés debía pagar del mismo modo que pagó el pueblo. Norena Rodríguez, te bendigo. Nosotros debemos practicar la justicia de Dios con nuestros hijos naturales y con nuestros hijos espirituales. Porque, y yo debo enseñarle justicia. Por eso a mí me encanta la palabra. ¿Qué te pide Dios? Hacer justicia, primero. Hacer justicia. Segundo, amar misericordia. O sea, esa justicia, porque yo le voy a explicar algo. Todo está en el corazón. Está en el corazón. Si mi corazón ama misericordia, cuando yo corrija a alguien, lo voy a hacer con amor. No lo voy a hacer ni con odio, no lo voy a hacer por venganza, no lo voy a hacer por ninguna cosa mala, sino que lo haré para corregir correctamente en la justicia de Dios, porque mi corazón ama misericordia. Y humillarme ante mi Dios, esto significa honrarlo, cumplir con lo que Él dijo. Si Él dice que yo debo practicar la justicia, yo debo hacerlo. Cristian César Canales, abrazo grande, varón de Dios. Yo debo hacer lo que Dios me dice. Honra significa cuando yo logro
hacer lo que Dios me dice conforme su justicia. La palabra honra indica la preservación de las virtudes personales con la rectitud, la decencia. Escuche, de esta manera la honra de las personas se refiere al honor personal que abarca respeto, decoro, humanidad y integridad. El significado bíblico de la palabra honra deriva del hebreo kabod, que indica gloria. Honra es gloria. Dar la gloria debida a su nombre, honra. Cuando yo honro a mis padres, yo le doy gloria. Yo quiero que usted me diga si hay gloria en que su padre tenga una necesidad económica y usted teniendo no le da. ¿Hay gloria allí? ¿Hay gloria en que pase necesidad su padre y usted teniendo no le da? ¿Hay gloria allí, hermano? Hablamos muchas veces las palabras bíblicas, las utilizamos, hablamos de honra, pero no las practicamos. Y cuando lleguemos delante del Señor, aleluya, no sea que oigamos la palabra de la boca del Señor: apartado de mí, hacedores de maldad. El que hace maldad es porque no honra. El que hace maldad no practica justicia. El que hace maldad, en vez de hacer lo bueno, hace lo malo. Y lo que siembra cosecha. Fue lo que le pasó a Can. Can sembró mal y cosechó mal. La palabra maldecir significa decir mal. O sea que la declaración que hizo Noé sobre su hijo fue una mala declaración. ¿Para qué? Porque lo que había sembrado es lo que cosechó. Usted está sembrando bien. Estás honrando a tu padre y a tu madre natural. Porque es lo que vas a cosechar de tus hijos. Se dice que una vez, un hombre grande vivía con su hijo y su nieto y su nuera. Pero a su nuera le caía mal su suegro. Y siempre estaba teniendo conflicto con su esposo por causa de su suegro, del padre de su esposo. Y un día ella lo pone entre la espada y la pared al varón. Y le dice: elegí o tu padre o yo. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Tenga cuidado lo que siembra. Tenga cuidado lo que siembra. Y para alguien es esto y recíbalo. Tenga cuidado lo que siembra. Osmar Alejandro Hulman, abrazo grande, mi hermano. Escúcheme, dice que este varón, cuando la mujer le dijo: escoge entre tu padre o yo, él fue a hablar con su padre y le dijo: papá, tengo este problema. Tengo que elegir entre vos y mi esposa, y yo elijo a mi esposa porque tengo un hijo. El padre le dijo: está bien, hijo, no hay problema, yo me voy a ir. Lo único que te voy a pedir es que me des una manta porque hace frío afuera. Entonces el varón agarra y le dice a su hijito, le dice: hijo, anda a buscar una manta para el abuelo. El niño va a buscar la manta y cuando trae la manta trae la mitad de la manta. La había cortado por la mitad. Entonces cuando corta por la mitad la manta dice: pero ¿por qué cortaste por la mitad la manta que es para tu abuelo? Y el niño le responde: porque la otra mitad la guardo para cuando tú seas viejo. Porque lo que sembramos cosechamos. Todo lo que siembro cosecho. Amados hermanos, aprendamos de lo que vivimos, aprendámoslos en todo momento. Cada uno de nosotros vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Yo veo, como dije hoy, a la iglesia, al igual que en el tiempo de Elías, huyendo de las amenazas de Jezabel, porque la iglesia no aprendió a honrar, porque la iglesia no aprendió a bendecir, porque la iglesia no aprendió la justicia de Dios, no practicó la justicia de Dios. Porque cuando tú haces lo que es correcto, nada ni nadie te hará tener temor. Elías, lo correcto que tenía que hacer era ir y predicar y decir: va a llover, y se terminó.
Pero él hizo lo incorrecto, agarró a los profetas de Baal, los mató a todos, hizo montones de cosas que Dios no le mandó a hacer. Cuando él se descubre que dijo, acá me mata la Jezabel, me mata. Entonces tuvo temor, porque dice que tuvo temor por su vida y huyó al desierto. Así está la iglesia en este tiempo, que la palabra jezabélica habló del coronavirus y la iglesia huyó al desierto, temerosa, porque no practica la justicia, porque no hace justicia. Pero tú tienes que aprender a honrar. Yo le pregunto esto, usted cuando se congregaba, porque yo le voy a decir que la palabra iglesia viene del griego eclesias, que significa congregación de santos. O sea que cuando hay 2 o 3 reunidos, hay una iglesia en ese lugar. Eso significa iglesia. Cuando usted participaba reuniéndose en el edificio que habían escogido para unirse como iglesias todos allí, usted llegaba, llevaba su ofrenda, llevaba su diezmo, por el motivo que sea, pero usted lo hacía. Algunos lo hacían por revelación, otros lo hacían por obediencia, otros lo hacían para hacerse ver, pero no importa por lo que fuera, pero lo hacían. Hace 2 meses que no se reúnen en un edificio, pero siguen siendo iglesia, y la mayoría, el 90%, dejó de ofrendar y de diezmar. Y le aclaro algo, yo no vivo ni de diezmo ni de ofrenda, así que no lo estoy diciendo para que me dé nada. A mí gente que ni me conoce me envía siembras de todos lados, porque Dios es el que me sostiene. Dios es el que me bendice. Dios es el que hace la obra en mí. Pero, ¿por qué dejaste de hacer lo que hacías? ¿Por qué dejaste de ofrendar? ¿Por qué dejaste de diezmar? ¿Por qué dejaste de sembrar? Si antes lo hacías, ¿por qué hoy no? ¿Cuál es la razón por la que hoy dejaste de hacer lo que hacías? ¿Querés que te diga por qué? Porque nunca honraste, porque nunca hubo justicia en tu vida, porque nunca entendiste al Dios de la gloria. Amigo querido, Apóstol Ricardo Gallardo, te mando un abrazo, amigo querido. ¿Me entiende? Nunca dejaste de entender, nunca entendiste que la honra no tiene que ver para que te vean que vas a diezmar ni que vas a ofrendar, para que te vean lo que haces. Tu honra tiene, dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, no tiene que saberlo, pero tú debiste haber continuado haciendo lo que hacías aún hoy. Y dejaste de hacerlo. Eso quiere decir que todavía no has conocido, que todavía no estás en Cristo. Recíbalo. Hay mucha iglesia que no ha entendido aún. Hay mucha iglesia que sigue creyendo, pero no hace. Hoy tenemos un 95% de la iglesia que vive por lo que cree, pero no vive por la fe. Voy a decir lo que digo siempre. Cuando yo creo, yo digo, Dios me va a bendecir. Estoy seguro de que Dios me va a bendecir. Eso es creer. Pero cuando yo tengo fe, yo dije, gracias Señor, porque tú ya me has bendecido. Tú ya me diste lo que te pedí, ya lo tengo. Caminar sobre el agua. Está parado a la orilla de la barca Pedro. Y por creer, dice, yo caminaría sobre el agua. Yo caminaría. Si Dios me manda, yo camino. Cuando tú crees bien en la palabra y tú sigues pensando, yo caminaría. Porque Dios me sostendría. Pero no lo haces. Cuando tú tienes fe, tú pones por obra lo que creíste y caminas sobre las aguas. Caminas sobre la palabra que te fue entregada. Entonces, amado, cuando llamamos honra, tenemos que entender que primeramente se debe ser por justicia, la justicia de Dios. Hay hijos que honran a sus padres y hay hijos que no honran a sus padres.
Los padres siguen siendo padres de todos los hijos, pero cuando llegue el momento de la justicia, cada uno va a recibir su recompensa. Cada uno va a recibir lo que sembró. Yo siempre le digo lo mismo a mi esposa. Nosotros tenemos muchos hijos y cada uno de ellos va a heredar lo que nosotros podamos dejar en esta vida, porque nada nos vamos a llevar. Pero mientras nosotros vivamos, vamos a ser justos con el que merece justicia. No puede recibir lo mismo el injusto y el justo. Nosotros tomamos el pasaje donde David, a los 200 que se quedaron temerosos, les dio la misma recompensa. Esa es la obra de un hombre que estaba tratando de levantar a medrosos, miedosos, cobardes. Pero no fue una obra de justicia, porque la obra de justicia hubiera sido darle de comer, seguirlos manteniendo, pero no tengan derecho al tesoro que conquistaron porque los otros arriesgaron su vida. ¿Cuántos murieron por ir a buscar ese tesoro? Por ir a rescatar a esas personas. ¿Cuántos murieron? ¿Qué derecho tenían aquellos que no arriesgaron su vida a recibir lo mismo que recibió aquel que arriesgó su vida y muchos perecieron en el intento? No lo voy a dejar sin pan. No lo voy a dejar sin que lo estemos guardando, cubriendo, pero no tiene derecho a tomar el tesoro. Dios dijo, todos estos son mis hijos, tienen derecho a que yo los saque de la esclavitud, y yo los saco a todos de Egipto, pero no todos van a tener derecho a entrar a la tierra prometida, porque no todos tienen el corazón de honra. Solamente, dice la palabra de Dios, si usted lea la Biblia, dice que Dios honra a los que le honran, y tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Aprenda a practicar justicia con un corazón sincero. Dios te pide hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Que la paz del Señor sea contigo. Te mando un fuerte abrazo. Espero que esta palabra te sirva, te sea de mucha bendición y que puedas reflexionar sobre tu actitud. ¿Por qué dejaste de hacer lo que hacías? Un corazón que está convertido a Dios nunca deja de diezmar, de ofrendar, de servir, de predicar, nunca jamás deja nada. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que su comunión no es la iglesia, su comunión es con Dios. Que Dios lo bendiga. Le bendigo fuertemente. La paz sea con cada uno de ustedes. Desde Cali, Colombia, soy el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Un gusto. Bendiciones. Shalom.